Hay una pregunta que los psicólogos forenses llevan décadas intentando responder. No es quién lo hizo. Es algo mucho más perturbador. ¿Por qué? ¿Qué ocurre dentro de la mente de alguien capaz de quitarle la vida a otro ser humano y volver a casa, cenar y dormir tranquilamente? Lo que vas a escuchar hoy no es solo una lista de crímenes. Es un análisis, un viaje al interior de las mentes más oscuras que ha conocido la historia moderna. 8 asesinos en serie, 8 patrones psicológicos distintos y una conclusión que va a cambiar la forma en que ves a las personas que te rodean. Quédate hasta el final. El último caso es el más inquietante de todos. Empecemos con el más estudiado de todos, Ted Bundy. Los psicólogos lo llaman el caso clásico de psicopatía con encanto superficial. Y es que Bundy no encajaba en ningún molde. Era guapo, articulado, estudiaba derecho, trabajó en una línea de crisis suicidas, literalmente salvando vidas por teléfono, mientras paralelamente planeaba sus crímenes. Nació en 1946 en Vermont, sin conocer nunca a su padre biológico. Creció creyendo que su madre era su hermana. Una mentira familiar que él descubrió de adolescente y que, según varios perfiles psicológicos, fracturó algo fundamental en él. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con su primera novia. Cuando ella lo dejó, Bundy no lloró, no se deprimió. Algo en él se apagó, y algo mucho más oscuro se encendió. De 1974 a 1978, al menos 30 mujeres desaparecieron en varios estados del país. Bundy usaba siempre la misma táctica: fingir una lesión, pedir ayuda, y cuando la víctima bajaba la guardia. El patrón revela algo clave desde el punto de vista psicológico. Bundy no actuaba por impulso, actuaba por control. Necesitaba dominar completamente la situación. Era su forma de sentir poder sobre un mundo que en su mente lo había rechazado. En 1975 lo detuvieron casi por accidente. Un patrullero vio su coche sospechoso de madrugada. Dentro encontró esposas, cuerdas, un pasamontañas. Escapó 2 veces de prisión. La segunda vez llegó a Florida y en menos de un mes atacó a 3 mujeres más en una residencia universitaria. Lo capturaron de nuevo en 1978. Su juicio en 1979 fue el primero transmitido en vivo por televisión en Estados Unidos. Millones lo vieron defenderse a sí mismo con una seguridad casi sobrenatural. Fue condenado a muerte 3 veces. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Sus últimas palabras fueron para agradecer a su familia. Hasta el final, mantuvo la máscara puesta. Si Bundy representa la psicopatía con encanto, Jeffrey Dahmer representa algo diferente y, si cabe, más perturbador. Dahmer era el vecino tranquilo, el chico callado del segundo piso. Nadie sospechaba. Nació en 1960 en Ohio. De pequeño mostraba una fascinación inusual por los animales muertos. Los diseccionaba, estudiaba cómo encajaban sus huesos. Los psicólogos hoy identifican esto como uno de los marcadores tempranos más significativos de trastorno severo de la personalidad. Lo que hace único el perfil psicológico de Dahmer es la combinación de factores: necrofilia, parasomnia, trastorno de la personalidad esquizoide y un profundo terror al abandono. Dahmer no quería que sus víctimas murieran, quería que se quedaran. De 1978 a 1991, al menos 17 hombres jóvenes desaparecieron tras conocerlo. Los atraía con promesas de dinero o sesiones fotográficas, los drogaba
y comenzaba lo que él mismo describía como sus experimentos. Intentó, en múltiples ocasiones, crear a sus víctimas lo que él llamaba compañeros permanentes. Intentos fallidos de lobotomía con ácido, todo documentado en fotografías Polaroid que guardaba como recuerdos. El 22 de julio de 1991, una de sus víctimas logró escapar con las esposas puestas y llegó corriendo a la policía. Cuando los agentes entraron al apartamento de Dahmer, encontraron cráneos en los estantes, restos humanos en el refrigerador y más de 80 fotografías de los crímenes. En 1992 fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas. En 1994, otro recluso lo mató a golpes en la prisión. El expediente psicológico de Dahmer sigue siendo uno de los más estudiados en las academias de criminología del mundo. Ahora volvamos más de 130 años atrás, porque hay un caso que precede a todos los demás, el que, en cierto modo, dio origen al concepto moderno de asesino en serie. Londres, 1888, distrito de Whitechapel, una zona pobre, superpoblada, donde la miseria era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y un cuchillo era exactamente lo que usaba él. Jack el Destripador. Entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron asesinadas con una precisión quirúrgica que aterrorizó a los investigadores. No era la brutalidad lo que más perturbaba a los forenses de la época. Era el conocimiento anatómico que demostraban los cortes. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Lo que convierte este caso en psicológicamente fascinante es el elemento del juego. Jack no solo mataba, se comunicaba. Enviaba cartas a la prensa burlándose de la policía. En una de ellas incluyó lo que afirmaba era un riñón de una de las víctimas. ¿Era cierto? Los análisis de la época nunca pudieron confirmarlo del todo. Pero el impacto psicológico en la sociedad fue devastador. La gente tenía miedo de salir de noche. Los periódicos vendían más que nunca. Y Jack desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Más de 130 años después, decenas de teorías siguen circulando. Un médico, un aristócrata, incluso un miembro de la familia real británica. Nadie fue jamás capturado. Y ese anonimato, esa impunidad absoluta, es parte de lo que hace a este caso eternamente perturbador. Si hay un caso que demuestra que los monstruos no vienen con señales de advertencia, es este. John Wayne Gacy era, en todos los sentidos visibles, un buen ciudadano, empresario exitoso, activo políticamente. Se fotografió con la esposa del presidente Carter. Y en sus ratos libres se disfrazaba de payaso. Se llamaba a sí mismo Pogo y actuaba en eventos benéficos para niños. Debajo de su casa, entre 1972 y 1978, estaban enterrados 29 cuerpos. El perfil psicológico de Gacy es complejo. Sufrió abuso en la infancia, tenía una relación conflictiva con su identidad sexual y presentaba rasgos marcados de trastorno antisocial de la personalidad. Pero lo más revelador no son los crímenes en sí. Es la forma en que operaba en plena luz del día, rodeado de vecinos, amigos, autoridades, sin que nadie viera nada. Sus víctimas eran jóvenes, muchos de ellos en situación vulnerable. Los atraía con promesas de trabajo. Una vez en casa, les mostraba un truco de magia con esposas. Del truco no salían. En diciembre de 1978, un adolescente de 15 años desapareció tras decirle a su familia que iba a casa de Gacy a una entrevista de trabajo.
Cuando la policía registró la propiedad, encontraron huesos humanos asomando desde la tierra del sótano. En total, 33 víctimas confirmadas. Gacy fue sentenciado a muerte. El 10 de mayo de 1994 fue ejecutado. Charles Manson es el único de esta lista que técnicamente no mató a nadie con sus propias manos. Y eso lo hace el más peligroso de todos. Porque Manson demostró algo que los psicólogos sociales estudian hasta hoy, que bajo las condiciones correctas, cualquier persona puede ser manipulada para cometer actos que jamás imaginó. Nació en 1934. Su madre, alcohólica, fue encarcelada por robo cuando él era niño. Pasó su infancia y adolescencia entre reformatorios y prisiones. Fue el ambiente perfecto para desarrollar una inteligencia social aguda y una completa falta de empatía. Cuando salió de prisión en 1967, Manson llegó a California en el momento exacto. El movimiento hippie estaba en su punto álgido. Jóvenes desorientados buscando un líder, un propósito, una familia. Manson les dio todo eso, y a cambio les pidió obediencia absoluta. Construyó su culto con técnicas que hoy reconocemos claramente: aislamiento del entorno familiar, bombardeo de amor inicial, reescritura de la identidad personal y un apocalipsis inminente del que solo él podía salvarlos. El 9 de agosto de 1969, sus seguidores entraron a la casa de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y asesinaron a ella y a 4 personas más. La noche siguiente, 2 asesinatos más. Manson nunca entró a ninguna de las casas. Fue sentenciado a muerte, pero cuando California abolió la pena capital, su condena se convirtió en cadena perpetua. Murió en prisión en 2017, a los 83 años. Estudiar a Manson no es estudiar a un asesino, es estudiar el poder de la manipulación y lo frágil que puede ser la mente humana cuando está sola y busca pertenecer. 1984. Los Ángeles. Las familias dormían con las ventanas cerradas con llave. Las ferreterías agotaron sus cerrojos en semanas. Alguien entraba a las casas de noche, y lo que dejaba atrás era terror puro. Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, es uno de los casos más estudiados en cuanto al impacto del trauma infantil en la conducta criminal. Creció en una familia violenta y empobrecida en Texas, pero el punto de inflexión psicológico fue su primo Miguel, veterano de Vietnam, que le mostraba fotografías explícitas de torturas y asesinatos de guerra como si fueran trofeos. Ramírez tenía 12 años la primera vez que vio a Miguel matar a su propia esposa de un disparo. Los psicólogos llaman a esto modelado de violencia. Cuando un niño normaliza el horror porque viene de una figura de referencia. De 1984 a 1985, Ramírez aterrorizó California. Entraba de madrugada. Atacaba sin patrón fijo de víctimas, hombres, mujeres, ancianos, parejas. Dibujaba símbolos satánicos en las paredes con sangre. La policía movilizó recursos masivos. No podían atraparlo. Hasta que el 31 de agosto de 1985 entró a una tienda y un vecino lo reconoció por las noticias. Un grupo de civiles lo persiguió por las calles y lo inmovilizó a golpes hasta que llegó la policía. Fue sentenciado a muerte por 13 asesinatos. En el juicio miraba a la cámara y sonreía. Murió en prisión en 2013 de cáncer de hígado, sin haber sido ejecutado. Hasta el último día seguía recibiendo cartas de admiradoras.
Hay asesinos que matan por placer. Hay asesinos que matan por control. Y luego está el Zodiac. El Zodiac mataba por audiencia. Entre 1968 y 1969 en California, al menos 5 personas murieron en ataques atribuidos a él. Pero lo que lo separa psicológicamente de todos los demás en esta lista es su necesidad de ser el centro de la historia. No le bastaba con matar. Necesitaba que el mundo lo supiera, que la policía lo persiguiera, que los periódicos lo publicaran. Enviaba cartas detallando sus crímenes. Incluía criptogramas que desafiaba a resolver. Uno fue descifrado en 2020 y no contenía ninguna pista sobre su identidad. Eso es parte del perfil. El Zodiac no quería ser capturado. Quería ser cazado. Hay una diferencia crucial. El primero implica descuido. El segundo implica control total del juego. La policía tuvo múltiples sospechosos. Ninguno fue jamás condenado. Hasta hoy, el Zodiac Killer sigue siendo oficialmente un caso abierto. Y en algún punto de la historia, simplemente dejó de escribir. Nadie sabe por qué. Y llegamos al último caso, el que quizás explica mejor que ningún otro cómo nace un monstruo. Ed Gein. Si has visto El silencio de los inocentes, Psicosis o La masacre de Texas, todos están inspirados en él. Nació en 1906 en un pequeño pueblo de Wisconsin. Su madre, Augusta, era una mujer profundamente religiosa y controladora. Le enseñó que el mundo exterior era pecado, que las mujeres eran instrumentos del diablo, que él nunca debía alejarse de ella. Ed prácticamente no tuvo vida social. Cuando Augusta murió en 1945, algo en Ed Gein se rompió definitivamente. La madre era lo único que había conocido como amor, y sin ella entró en una espiral que los psicólogos clasifican como duelo patológico extremo, combinado con trastorno disociativo. Comenzó a desenterrar cadáveres de los cementerios locales. Los llevaba a casa. Fabricaba objetos con restos humanos. Una silla tapizada con piel humana. Una máscara hecha de un rostro real. Oficialmente, Gein solo confesó 2 asesinatos. Pero el estado en que encontraron su casa, en 1957, sugería algo mucho más prolongado y sistemático. Fue declarado inimputable por razones de salud mental. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde murió de cáncer en 1984. El caso de Ed Gein es el estudio definitivo de cómo el aislamiento, la dependencia emocional extrema y la ausencia de vínculos sanos pueden construir lentamente algo que ya no reconocemos como humano. 8 casos, 8 mentes, 8 historias que comenzaron mucho antes del primer crimen. La psicología forense no busca justificar lo que hicieron, busca entender cómo llegaron hasta ahí, porque entender es la única forma de prevenir. El trauma infantil, el aislamiento, la necesidad de control, la pérdida de empatía, no son excusas, son señales. Señales que, si las reconocemos a tiempo, pueden cambiar el rumbo de una historia. Si este video te hizo reflexionar, dale like y suscríbete. En el próximo video vamos a analizar algo diferente. Los asesinos en serie que casi nadie conoce y que quizás son más aterradores precisamente por eso. Hasta la próxima.